Muy bien, recordemos, por ejemplo, que Durkheim hace una definición de ciencia social muy vinculada con una mirada positivista, ¿no? De ir hacia objetos para conocerlos y extraer de esos objetos datos que le lleven a entender la sociedad. Em, entonces, la mirada positivista está muy fuerte. El positivismo el positivismo principalmente, para resumirlo y no darle muchas vueltas al asunto, el positivismo lo que propone es a la ciencia, la coloca a la ciencia como la totalidad, así de sencillo, como la totalidad es la ciencia. Eh, y entiende que las sociedades y eh, sí, en líneas generales las sociedades han tenido como una línea de crecimiento, porque para Comte es una línea de crecimiento que va desde periodos muy alejados de la ciencia, entre comillas, arcaicos, hasta llegar a la ciencia. Pero no todas las sociedades han logrado eso, solamente algunas. Algunas sociedades son positivas. Positivas quiere decir que son científicas. Y cuando yo digo que para el positivismo la ciencia lo es todo, positivismo aquí se va a entender como lo dado para poder estudiarlo. Eso es así lo vamos a entender, lo dado para poder estudiarlo. Entonces, Comte no va a haber una fuera de la ciencia, porque hasta la propuesta que él hace cuando ya está entrado en edad, la propuesta que él hace es una propuesta religiosa de la ciencia. Es decir, él va a decir no religión, no Dios, no creencias, no supersticiones, nada de eso, porque nada de eso entra dentro de las explicaciones científicas. Nada de lo que, ninguna cosa, elemento, pensamiento que no fuese científico, valía la pena. Ninguno valía la pena. Hay un texto que se llama Los escritos filosóficos de Comte, en donde eh, la primera mitad expresa todo esto de la concepción que él tenía de joven sobre el positivismo. Y hay una cosa muy interesante acá, en ese texto, que él habla que llega el positivismo a algunos países, efectivamente. Cuando yo digo positivismo, vuelvo a reiterar, es la ciencia, ¿no? La ciencia. Pero no la ciencia como un elemento más entre otros elementos. Para Comte la ciencia era todo, 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 todo. Las sociedades progresan si llegan al estadio científico. Bueno, él se lamenta ahí en uno de esos textos filosóficos, se lamenta muchísimo de que el positivismo haya llegado y no se haya cambiado el espíritu, porque para él habla, el espíritu no es lo mismo que el alma, ¿no? Él habla que las sociedades viven bajo un espíritu, efectivamente. Un espíritu que se expresa bajo la forma de ser y hacer de las sociedades. Entonces, una sociedad que ha sido netamente religiosa tiene un espíritu religioso, como cuando ha sido creyente en Dios, ha sido católico, cristiano, protestante, lo que fuera, ha creado un espíritu en las personas. Entonces, cuando llega el positivismo, no se dieron a la tarea de erradicar ese espíritu, sino que ese es el lamento de Comte, que va a tratar de imponerse el positivismo, creyendo que la fuerza de la razón de la ciencia va a doblegar cualquier otra creencia o cualquier religión que tengan las personas, y la gente va a decir, bueno, pues si la ciencia lo es todo, venga para acá, para afuera con todo lo demás, adelante con la ciencia. Y Comte va a decir, ese fue un error, porque no es así. La gente no deja de ser lo que ha sido, así nomás no deja de serlo. Entonces ha existido un choque muy fuerte entre el espíritu, este espíritu religioso que tenía la gente, y la llegada del positivismo. Y él dice que ese espíritu religioso efectivamente no niega, él no debe decir que no haya servido para nada, no va a decir eso. Él va a decir, sí sirvió. Y es más, él va a poner un ejemplo muy interesante que para mí no está bien el ejemplo, pero no deja de ser interesante. Él dice, miren cómo teniendo un espíritu que los unía, un espíritu religioso que los unía, Portugal y los portugueses y los castellanos no se agarraron
cuando hubo el descubrimiento de lo que luego se conoció como América, que en principio le llamaron Indias, ¿no ve? Y no se agarraron porque los dos, que además eran primos, los dos, los reyes, a eso me refiero, compartían un mismo espíritu religioso que era el católico. Entonces pudieron llegar a acuerdos a partir de ese espíritu, ¿sí? Y hubo la división, se armó la división eh, y apareció, o tomó mejor, Portugal tomó lo que se conoció como las Indias Orientales y todo lo demás para Castilla, que fueron las Indias Orientales. Entonces, para Comte, Comte decía, sí sirvió, pero teniendo la ciencia, o sea, habiendo llegado a la ciencia y mostrando que la religión no hay tal Dios, la religión no es más que supersticiones y que no tienen absolutamente ninguna comprobación científica, había que dejarla de lado. Había que dejarla de lado. Entonces él lamenta mucho que no pensaran eso antes, sino que trataran de colocar la ciencia, de presentar la ciencia como el derrotero y que se hayan llegado a ese totazo de que la gente, claro, sí, aceptamos la ciencia, pero seguimos con nuestras creencias, no nos las van a quitar. Entonces hubo un choque ahí muy fuerte para Comte que lo lamentó y lo lamentó fuertemente. Y va a decir Conte que no todas las sociedades son sociedades positivas. Sociedad positiva es una sociedad científica que ha alcanzado un nivel de industrialización y un nivel de avance de la ciencia muy, muy importante y que la gente está en línea, las personas están en línea de la ciencia. Bien, y él va a decir que es un proceso en el que unos están en una etapa primaria, otros en una etapa secundaria y los terceros que hayan alcanzado el estadio positivo, como él le llama, bueno, pues ahí es donde la ciencia ha progresado como tiene que progresar en la mirada de Comte. Y él al primer estadio le llama estadio metafísico. Comte es un filósofo, Comte es un filósofo, entonces conoce muy bien de filosofía. Y él plantea el estadio metafísico como un estadio en el que, bueno, hay una creencia, lo que une a la gente es la creencia en un dios o en muchos dioses. En primera instancia, muchos dioses, luego un dios. Para él va a ser un adelanto de la sociedad pasar del politeísmo al monoteísmo. Va a ser un adelanto efectivamente. Es decir, hay un progreso allá dentro de esa etapa metafísica. Perdón, metafísica, no, teológica, perdón. Etapa teológica. La segunda es la metafísica filosófica. Bien. Esa etapa teológica, etapa teológica, pues para Comte lo va a definir muy, muy, muy rapidito diciendo es la etapa en la que la gente todo lo responde Dios. Y se acabó. Todo, todo. Llovió, Dios. Creció, Dios. No sé, tuvimos familia, Dios. Lo que sea, Dios. Todo lo responde con Dios. Entonces, esa mirada teológica o esa etapa teológica luego va a pasar, va a sufrir un cambio allá adentro, que es el cambio del politeísmo al monoteísmo, en donde se fuerza ya a creer en un solo Dios, en un solo Dios, ya no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Bien. Algunas sociedades saltan, dan el salto de lo metafísico perdón, otra vez, de lo teológico a lo metafísico, perdón. Y lo metafísico es, bueno, ya no vamos a dar explicaciones a partir de los dioses, sino que vamos a intentar dar explicaciones dejando a los dioses de lado. El problema con esta etapa, va a decir Comte, es que esta etapa, bueno, pues se va a basar en creencias, se va a basar en ideas que no tienen sustento, en ideas que no pueden ser comprobadas. Y aunque se ha dado un paso y un paso gigante, según él, dejando la etapa teológica, porque es un salto en la mirada de Comte, el salto se da dejando lo que está atrás, no hay esto no hay esos vínculos en el que puede haber, sí, lo metafísico unido a lo teológico, aunque tiene algunas ideas o expresa algunas ideas por ahí, Comte diciendo que puede haber todavía como resabios de lo teológico. Para él, en líneas generales, lo metafísico es la búsqueda de la respuesta a partir del uso de la razón
¿sí? Pero el problema está en que se llega a conocimiento, se llega a creencias, se llega que no tienen sustento. Entonces, aunque ya se ha pasado y se ha cambiado de estadio, pues no es el último estadio. El último estadio va a ser el positivo, en donde se dejan de lado las creencias, se dejan de lado las explicaciones metafísicas, mucho menos se van a tener explicaciones teológicas o creencias teológicas, en el sentido de creencias religiosas dirigidas hacia un dios o a muchos dioses. Y ya se establece la ciencia como, sí, me atrevo a decir, como el canon de la vida de las personas en las sociedades positivas. Es como, no sé, es como si yo tomara la frase de Feyerabend, todo vale, y la cambiara y dijera, todo es ciencia, ¿sí? Todo es ciencia. Bueno, esa mirada, esa mirada llevó a que Comte planteara que que las ciencias deberían trabajar en general, trabajar como trabajan las ciencias naturales. Comte es el que crea, el que inventa la sociología. En realidad se llama en principio física social y luego le cambia el nombre a sociología, porque él pensaba que sí se podía estudiar las relaciones humanas y llegar a sacar leyes del comportamiento humano, leyes del comportamiento humano como se tienen en la física. Entonces, para él el parangón del conocimiento eran las ciencias naturales y las ciencias sociales que estaban naciendo debían regirse por las ciencias naturales. Esa idea es la que va a calar en el pensamiento científico de la primera mitad del siglo XX. Y ahí es donde quería llegar para desde ahí desarrollar lo que quiero presentarles, que es el problema de la justificación. Comienzan a pensar en el siglo XX. Recuerden que vienen con una mirada positivista, ¿sí? Y aparecen los neopositivistas, que le dan mucho valor y mucho peso al lenguaje, muchísimo, muchísimo, al lenguaje, a la lógica y al lenguaje, a la lógica y al lenguaje. La ciencia se expresa de manera lógica y el lenguaje es el que permite que podamos expresar de manera acotada lo que es ciencia, ¿sí? Y lo que es ciencia tiene que ver, eso que se expresa de manera lógica y que se expresa de manera muy determinada, eso se tiene que ver en la experiencia, ¿ya? Bien, porque no hacemos ciencia de supuestos o ciencias de creencias, hacemos ciencia que se pueda corroborar. Hay una palabrita ahí medio rara que no sé, que la utilizaron mucho después también no sé quién es el primero que la haya dicho, pero la utilizaron mucho los neopositivistas, que es contrafáctica. La ciencia es contrafáctica, es decir, el factum, el hecho, con eso es que se comprueba, contra el hecho, a ir al hecho, ¿ya? A la experiencia. Bien. Esta idea es la que tiene como base el pensamiento científico en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Y entonces quiero mostrarles cómo aparece una reflexión acerca de la ciencia y cómo es que se decantan por la línea de la justificación, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Algo que quieran aportar? Cuéntenme. ¿Me estoy dando a entender? Cintia, ¿me estoy dando a entender? María Elizabeth. Buenas noches, doctor. Sí, yo estoy entendiendo, bueno, de a poco porque estoy profundizando esto que usted está hablando recién ahora. Muchas Ya, gracias. ya, bien, bien, Cintia. Dígame, Libardo. Ángel, Ángel, cuénteme. ¿Me estoy dando a entender, Ángel? Sí, estamos bien, Libardo, gracias. Es interesante toda esa conceptualización y el origen principalmente de la parte de positivismo y la forma en la cual la muestran. Para mí está bastante interesante. Ya, muy bien, Ángel. Entonces vamos a dar un pasito más, ¿ya?
hay una controversia, genera una controversia. ¿Qué tiene que estudiar la ciencia? O la ciencia, ¿qué es lo más importante? No, ¿qué tiene que estudiar, perdón? ¿Qué es lo más importante de la ciencia? ¿El proceso de descubrimiento o la justificación de la ciencia? ¿El proceso de descubrimiento o el proceso de justificación? El proceso de descubrimiento es la idea que a usted le surge para, a partir de esa idea, empezar una investigación científica. Esa idea genial, ¿no? ¿y si hago esto? ¿Y si esto es por acá? ¿Y si, sí? O lo importante en la ciencia es entender cómo es que podemos estar seguros de que la ciencia, hace bien hecho lo que dice que hace. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar seguros de que hace bien lo que dice que está haciendo o que hace? Entonces, hay esas dos miradas. Recuerden que estamos en un periodo en el que el positivismo ha sido muy fuerte, ¿sí? Y están los neopositivistas. Y entonces dicen, sí, el descubrimiento es muy importante, pero el descubrimiento es más de la inventiva del científico, es más su ingenio, su capacidad, ¿cierto? Es una cuestión muy personal, ¿sí? En cambio, lo otro es atingente a toda la ciencia. Entonces, no es que menosprecien toda esta parte del descubrimiento, sino que no es relevante para lo que interesa comprender de la ciencia. Y eso va a cambiar después. Eso va a cambiar años después. Y años después, como yo les voy a mostrar, cuando llegue la Cato, si lleguen Kuhn, van a decir, esto es tan importante como el otro, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, la ciencia se va por el lado de la justificación. Entonces, vamos a ver, si vamos a analizar, vamos a entender epistemológicamente, recuerden, epistemología recae sobre la episteme, sobre la ciencia, ¿sí? Entonces, vamos a entender este problema de la justificación, que no es otro que el problema del método. No es otro que el problema del método. ¿Qué método es el que tiene que utilizar la ciencia? ¿Cómo es que podemos justificar que lo que hace la ciencia está bien hecho? Es el problema del método, ¿sí? El problema del método. Y si ustedes se dan cuenta, si se adentran a este mundo apasionante de la epistemología, ustedes se van a dar cuenta que gran parte del siglo XX fue el problema del método. El problema del método. Y se dijo mucho y se trabajó mucho, ¿no? Y luego eso fue variando, ya el enfoque cambió a partir de los debates que existieron, pero bueno, nos vamos a enfocar acá. Y nos vamos a enfocar en un pensador brillante, brillante, Hempel. Voy a escribirlo acá. Ahí está, Hempel. Bien. Eh, Hempel, hay una tradición de la ciencia que viene desde Bacon, desde Francis Bacon, no Roger, Francis Bacon. Bacon fue el que escribió el Novum Organum, Novum Organum. El que haya leído Aristóteles ya se da cuenta que ahí hay una crítica. Novum Organum, porque Aristóteles había escrito el Organum. Y entonces Bacon va a decir ahí, pero es que, o sea, si seguimos haciendo lo que Aristóteles, utilizando el método que Aristóteles dijo que teníamos que utilizar para hacer ciencia, no vamos para ningún lado, porque lo que él propone es el método deductivo, y el método deductivo lo que hace es que no hay progreso. Explica la conclusión, se puede entender a partir de las premisas, ¿sí? Pero ya la conclusión está en las premisas, ¿sí? Voy a explicar esto. Voy a explicar esto para que no quede así suelto. Vamos a ver acá. Si yo digo, voy a compartir pantalla, por favor, compañeros. Si yo digo todo P voy a ponerlo en mayúscula esto, todo P es S, ¿sí? Todo S
es Q. Y luego trazo, permítame, voy a correr esto. Eso que está sonando ahí es mi hijo. Mi hijo cuando escribe, él no puede escribir, hola papá, ¿cómo estás? Te cuento que ya voy a ir. No, hola papá, ¿cómo estás? Así. Y le he dicho que no haga eso. Igual lo hace. Bien, vamos a ponerla acá. Aquí, sí. Todo P es S, todo S es Q. Por lo tanto, todo P es Q. ¿Sí? Si la condición de posibilidad de S es P y la condición de posibilidad de Q es S que está en P, entonces todo P es Q. Bien. Em, espérese un ratito. Bien. Aquí la cuestión es que la conclusión, todo P, no es todo P, entonces Q. Aquí no es todo P, aquí todo P, entonces S. Ahora sí. Todo S, entonces Q. Ahora sí está bien expresado, perdón, lo había expresado mal. Todo P entonces S, todo S entonces Q. Entonces la condición de posibilidad de S es P, la condición de posibilidad de Q es S. Si la condición de posibilidad de Q es S y S es P, entonces todo P, entonces Q. ¿Qué pasaba con esto? Que Bacon va a decir, claro, sí, está bien, esto es deductivo, se entiende el silogismo, pero miren que la conclusión ya está la conclusión ya está en las premisas. Entonces, si la conclusión ya está en las premisas, va a decir Bacon, ¿cuál es el avance de la ciencia? No hay avance en la ciencia. ¿Por qué no hay avance en la ciencia? Ah, porque yo estoy diciendo algo que ya está acá. No estoy diciendo nada nuevo. Y entonces, em, Bacon va a decir, así como plantea Aristóteles el método de la ciencia deductivo, no funciona. Y entonces Bacon va a plantear el método inductivo como el método de la ciencia. El método inductivo que es de casos particulares, que se repite algún fenómeno, ¿sí? De diferentes casos particulares cuyos hay una repetición de fenómenos, puede llevarse a una generalización. Entonces, esa generalización es un aporte a la ciencia, porque no es que la conclusión esté implícita dentro de las premisas, ¿ya? Y luego les voy a mostrar cuál es el problemita de esto cuando llegue más adelante a Popper. Bien, esto del inductivo. Entonces, el método inductivo con Bacon va tomando fuerza y la ciencia va tomando el método inductivo. Y claro, van en líneas paralelas porque luego viene Descartes y Descartes va a proponer el método deductivo racional matemático, ¿ya? Pero fuertemente se trabaja el método inductivo. Bien, ¿qué pasa? Que cuando llega Hempel, ¿sí? Él va a trabajar este debate que empieza a existir sobre la justificación. ¿Cuál es el mejor método para la ciencia? Para saber que se puede justificar que la ciencia hace lo que dice que hace y lo hace bien además. Y entonces él va a empezar con una crítica al método inductivo. Una crítica que es una crítica ya de siglos antes de Hempel, que uno de los que realizó o empezó con no empezó, que realizó una crítica muy fuerte al método inductivo fue Hume. Hume. Y Hume decía que el método inductivo al final de cuentas pasaba a ser, esto es diciéndolo en mis palabras, pasaba a ser un acto de fe, porque em, eh, para que yo, para que yo diga que algo va a pasar ahora,
yo me baso en que ha pasado así antes. Y porque ha pasado así antes, entonces pienso que va a pasar ahora. Sí, es como si yo agarrara este celular y dijera, si lo dejo caer, se va al piso. ¿Cómo sé yo que se va a ir al piso? Pues dejándolo caer, ¿sí? Dejándolo caer. Pero yo digo, yo sé que se va a caer. Yo sé que se va a caer. Si yo lo suelto, se va a caer al piso. Yo sé eso. Eso es lo que va a suceder. Es la predicción, ¿no? Yo lo suelto y se va a caer. Y entonces Hume dice, sí, lo que pasa es que usted está diciendo que se va a caer porque ha visto que se ha caído o porque ha visto muchos objetos caerse cuando se sueltan. Pero para que realmente sepamos si se va a caer, hay que dejarlo caer. Entonces, para Hume pasaba a ser un acto de fe lo que se decía, o el aporte del método inductivo, pasaba a ser un acto de fe. Era como creer que porque algo ha sucedido muchas veces, va a seguir sucediendo de esa manera. Así no, es como eh, suponer, es como suponer que el sol va a salir mañana porque he visto en mis 48 años que ha salido. Ese salir, por favor, acéptemelo. Es una mirada de cosmovisión, ¿no? Esto de decir salir. Los griegos decían bellamente sumergirse, sumergirse. Yo cuando leí por primera vez, estaba traduciendo un texto griego y por primera vez leí, yo quedé fascinado. O sea, el sol se sumerge. Claro, como vivían enfrente al mar, no tenían montañas, no se les escondía el sol, entonces veían que se metía al mar. Una cosa bonita. Nosotros, como vivimos entre montañas, se esconde el sol, ¿no? Bien. Entonces Bacon, perdón, Hume, entonces Hume ya había hecho una crítica y una crítica muy fuerte al método inductivo, ¿ya? Y va a decir Hempel, a ver, tenemos que proponer otro método para la ciencia porque el método inductivo no funciona. En la mirada de Hempel, así como lo planteaban para la época de él, no funcionaba. Y no funcionaba, él va a plantear una mirada del método inductivo distinta, ahorita se van a dar cuenta, pero como la llevaban para la época de él, él va a decir, no, 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 así no. Y es más, él va a catalogar de esa mirada del método inductivo para su época, le va a decir, esto es un inductivismo ingenuo, los va a tratar de ingenuos. Es una ingenuidad creer que con el método inductivo se pueden llegar a verdades y poder demostrar verdades en la ciencia. Es decir, no se puede justificar la ciencia con el método inductivo. Y entonces Hempel va a tomar unos argumentos muy interesantes y va a decir, a ver, primero, lógicamente, ¿cómo es que podemos pasar de casos particulares a una universalización? ¿Cómo es? Lógicamente eso no se puede. No se puede. Si yo tengo 100 casos particulares en los que se repite un fenómeno, ¿cómo es que voy a universalizar? Entro en un círculo porque la universalización, ¿sí? Entonces puedo decir, la universalización, que es la conclusión, va a salir de estas 100, ¿sí? Y estas 100 son las que permiten la conclusión, y la conclusión sale de estas 100 y nunca se sale del círculo. Entonces, para Hempel demuestra que lógicamente, o sea, no, ¿cómo vas a pasar de 1000, de 500, de 100 observaciones inductivas a una generalización que es universal, en donde hay todos? Entonces, por dar un ejemplo, em, muy básico, por favor. em, la Tierra gira en elipse, Marte gira en elipse, Mercurio gira en elipse, Júpiter gira en elipse. Fíjense, ¿no? Vamos a nombrar todos los planetas. Y entonces son planetas distintos, son casos distintos, pero ahí hay un fenómeno en el que se repite, que es que todos giran en elipse. Entonces, la conclusión es todos los planetas giran en elipse. Y Hempel pregunta, ¿cómo es que lógicamente se pasa de casos particulares a una universalización? ¿Cómo es que se logra eso? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Bueno, y ahí vamos al otro, que es también uno de las críticas que va a tomar Popper fuertemente, porque Popper también va a criticar el inductivismo. Y va a decir, cuando se dice todos, son todos, ¿sí?
Todos son todos. No queda ninguno por fuera. ¿Sí? Yo cuando les explico esto del método inductivo a los muchachos de pregrado, les digo, miren las generalizaciones que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Como por ejemplo, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, ¿sí? Menos mi papá, menos mi mamá. Entonces ya no son todos. Entonces ya no puedes generalizar. Bien, y ahí voy a caer, ahí voy a caer. Eh, la pregunta es, si estamos diciendo todos, ¿cómo es que a partir de 100, de 1000, de 10,000, de 500, usted dice todos? Para que usted diga todos, tuvo que haberlos visto todos, pero usted no los ha visto todos. Usted lo que tiene es una muestra. Entonces usted no puede decir que todos cumplen con ese fenómeno que usted está diciendo que sí se cumple en la generalización cuando dice todos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo voy a decir yo que todos los planetas giran en elipse? ¿Sí? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Los he visto todos? ¿Todos los planetas de todas las galaxias las he visto? ¿Sí? No. Como no los he visto, entonces no se puede verificar por medio de la inducción. ¿Cómo verifico todos? Y recuerden que la idea es, el debate está en cuál es el mejor método para justificar que lo que hace la ciencia está bien hecho. Y entonces, ¿cómo verifico yo una universalización del tipo todos que viene de una inducción? Póngale usted la cantidad que quiera, 100, 50, 500, 1000, 2000, la que quiera, ¿sí? La que quiera. Nunca es el todo, nunca es el todo. Entonces, no puedes estar seguro, aquí voy, no puedes estar seguro que la conclusión abarca a todos. Puedes estar seguro de los 1000 que viste, pero no de todos. ¿Estoy llegando, compañeros? Cuénteme, hábleme. ¿Estoy llegando o los perdí? Sí, doctor, es que cada una de las personas de la población van a tener diferentes características. No se podría igualar, en especial cuando son personas, porque cada uno va a tener su modo de pensar, características diferentes, ¿no? Tal vez en objetos, o sea, que no pensantes, que no tienen sentimientos, podría ser, por ejemplo, zapatos, los colores, cosas definidas, pero no así las personas. Y no podríamos extraer una muestra exacta de la representatividad de una población entera. Gracias. Gracias, Cintia. Sí, pero aquí la cuestión es que el problema que está mostrando Hempel acá es que lógicamente no es aceptable pasar de casos particulares a una universalización. Eso no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Exacto, Vanessa. Nosotros trabajamos así, pero si lo miramos, claro, nosotros manejamos márgenes de error, exacto, porcentajes de error. Sí, efectivamente. Pero Hempel está criticando una mirada inductiva en la que se generaliza de casos particulares y dice, pues todos son así, todos. Y entonces va a decir Hempel, no, no funciona así. ¿Se nota por dónde va la crítica de Hempel? Eso no quiere decir que Hempel no vaya a utilizar el método inductivo. Sí lo va a utilizar, pero lo va a utilizar de otra manera. Ya se van a dar cuenta por dónde. ¿Ya? Él lo que está haciendo es la crítica del momento en el que está viviendo. Y entonces va a decir Hempel, em, utilicemos el método deductivo. Utilicemos el método deductivo. Y el método deductivo, este, él le va a llamar método nomológico deductivo. ¿Alguien puede, por favor, buscar qué significa la palabra nomos en griego? Nomos en griego, ¿qué significa nomos?
Dice que es una ley, una costumbre, una norma. Muy bien. Se puede traducir como ley, costumbre, norma, ¿sí? Bien. Nomológico, es decir, es el que está basado en leyes, el que está basado en leyes. Bien. Pero para esto, em, voy a, voy a, voy a mostrarles, voy a mostrarles el modus ponens para que se me entienda lo que yo voy a decir. A ver, aquí está. Ponens significa afirmar. Entonces yo digo todo P, entonces Q. Q, vamos a ponerle la lineecita acá. Q, por lo tanto P. ¿Sí? Este es el modus ponens. Todo P, entonces Q, afirmo Q, entonces P. A esto se le llama la falacia del consecuente. Dense en cuenta por qué. Eh, si, si corro, me canso. Si corro, me canso. Me canso, por lo tanto corrí. Em, si como hamburguesa, me da dolor de estómago. Me dio dolor de estómago, por lo tanto comí hamburguesa. Si llueve, la calle se moja. Si llueve, entonces la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto llovió. Bien, aquí hay un, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema que ustedes ven? Si yo digo, si yo digo, si llueve, la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto llovió. ¿Cuál es el problema con esa conclusión? Una ¿Qué creen? generalización, perdón, Libardo, posiblemente del efecto estamos tratando de deducir o estamos afirmando una posible causa y se está generalizando esa causa que no generalmente es la adecuada. Excelente, Ángel. Excelente. Si llueve, entonces la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto llovió. No podemos estar seguros. ¿Se dan cuenta? No podemos estar seguros de que haya llovido. Probablemente llovió. Y ojo, porque esto le va a servir para lo segundo que va a proponer Hempel. ¿Sí? Excelente, Vanessa. Excelente. Sí, Vanessa. Excelente. Entonces, como yo no estoy seguro, porque a lo mejor, no sé, el vecino lavó los dos carros que tiene y mojó toda la calle. Se rompió una tubería y mojó toda la calle. Pasó el camión este, no ve que cuando era la época del COVID pasaba un camión regando un líquido, ¿sí se acuerdan Fumigando, ustedes? sí, fumigaba las Es, calles. exacto, y quedaban mojadas las calles, ¿se acuerdan? Bueno, a lo mejor pasó ese camión, entonces no sabemos, no sabemos. Entonces, Hempel va a decir, para estar seguros, entonces tenemos que trabajar con leyes. Tenemos que trabajar con leyes. Y ahí es donde viene la propuesta de lo nomológico deductivo. Es decir, trabajando con leyes podemos estar seguros de la conclusión, que él le va a llamar explanandum, explanandum. ¿Ya? Vamos para acá. Permítanme, voy a abrir esto. Con eh, acá. Ahorita nos vamos a ir a trabajar algunas cosillas entre ustedes, ¿ya? Entonces, el nomológico, ¿se está viendo, por favor, o está muy chiquito? Sí, se El puede ver. nomológico, ya, excelente, gracias. El nomológico deductivo es deductivo, es decir, la conclusión sale de las premisas, sí, pero se va a basar en leyes. Entonces, ¿qué va a decir él?
Él va a decir, aquí tenemos el explanans y aquí tenemos el explanandum. ¿Qué es el explanandum? Es un fenómeno. Es un fenómeno que se ha dado y yo necesito entenderlo. Es un fenómeno que se ha dado y yo necesito entenderlo. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor manera de entenderlo? Va a decir él, ojo, porque esto después lo va a cambiar él, va a decir, no se va a poder siempre hacer lo mismo, pero en principio lo pensó que sí se podía. Bien, el explanandum es un fenómeno, ¿no? Y este es la conclusión, está en la conclusión. Y el explanan son las premisas. Y él va a decir, si partimos, permítame acá, si partimos de leyes, le vamos a llamar L1, L2, las que sean, pueden ser una sola ley o varias leyes, ¿sí? Y esas leyes, aquí, y esas leyes luego están acompañadas de condiciones iniciales o condiciones observacionales, ¿sí? Vamos a poner C1, C2, C3. Y resulta que con las condiciones iniciales u observacionales y las leyes se entiende la conclusión o se comprende la conclusión, se explica la conclusión, mejor todavía, se explica la conclusión, entonces hemos entendido, hemos comprendido, hemos explicado algo dentro de la ciencia. Hemos explicado algo dentro de la ciencia. Vamos a suponer que es este. El vaso de agua, el vaso, mejor, de vidrio lleno de agua que dejé en la congeladora explotó. Bien, explotó. Bien. Si yo tengo esto, entonces, ¿cómo es que lo voy a explicar? Entonces me va a decir, bueno, entonces lo primero es, voy a tratar de encontrar una ley que me explique por qué el vaso explotó. El vaso explotó. Una vez que tenga la ley, miro mis condiciones iniciales, miro mis condiciones iniciales y si todo esto encaja, entonces habré explicado el suceso. Entonces sabré que se ha justificado muy bien este hecho desde la ciencia. Lo habré justificado bien. Bien, ayúdenme, por favor, ayúdenme ustedes. ¿Qué ley científica me puede ayudar a explicar que el vaso de vidrio lleno de agua que dejé en la congeladora explotó? ¿Me pueden ayudar, por favor, googleando, si son tan amables? Sí, Vanessa, pero está allá adentro, está allá adentro. La cuestión es como era agua en un vaso de vidrio, mi vaso explotó. La solidificación del agua. Ya, ¿y eso se expresa bajo qué ley? La ley Ley de física. Pascal. Ah, La ley de Pascal indica aquí la presión en fluidos. la presión de fluidos. Muy bien. Entonces volvemos acá. Entonces tenemos L1, que es la presión de fluidos. Muy bien. Eh, y tenemos las condiciones. Vamos a poner C1. C1. Introduje el vaso de agua, o no, mejor, llené un vaso de vidrio con agua. Luego, C2, metí el vaso de
vidrio con agua a la congeladora. Y C3, vamos a ponerlo un poquito más adelantito. Y C3, mi vaso de vidrio explotó. Ah, entonces al entender la ley 1, que es la presión de fluidos, ¿sí? Que hay una expansión y esa expansión llevó al volverse hielo, se expandió y al expandirse reventó el vaso. Entonces ya tengo la ley. Ah, la ley es presión de fluidos. Ya. Y la presión de fluidos, entonces reviso las condiciones. Llené un vaso de agua, llené un vaso de vidrio con agua. Ya lo metí al vaso de vidrio con agua a la congeladora. Mi vidrio explotó. Por lo tanto, el vaso de vidrio lleno de agua que dejé en la congeladora explotó. Listo, ya entendí por qué. Ah, entonces va a decir Hempel, este es el mejor método para la ciencia. ¿Por qué? Porque explicamos a partir de leyes. Pero ahí viene un pero. Él se va a dar cuenta, como era un tipo inteligentísimo, se va a dar cuenta de una vez que esto no puede ser aplicable para todas las ciencias, porque no todas las ciencias tienen leyes. Se va a dar cuenta. Y entonces reflexiona sobre el método inductivo y dice, pero es que el método inductivo sí se puede aplicar. Sí se puede aplicar. Solamente que no lo vamos a aplicar como se ha aplicado hasta ahora. Lo vamos a aplicar estadísticamente. Y entonces se inventa, propone, porque en realidad lo propone y va a venir otro que lo va a desarrollar un poco mejor. Él propone el método estadístico inductivo. El método estadístico inductivo. Entonces dice, aquello que no se pueda explicar nomológicamente se va a explicar estadísticamente. El primero es deductivo. ¿Por qué? Porque de las premisas se llega a la conclusión. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta, de las premisas se llegó a la conclusión. Entendí la conclusión a partir de las premisas, de la ley y las condiciones. Pero aquello que no pueda ser entendido nomológicamente, es decir, por medio de las leyes, va a ser entendido por medio de la estadística. ¿Cómo es eso? Miremoslo. ¿Dónde está? Acá. Tenemos igual. Tenemos igual explanandum, ¿cierto? Y entonces, en vez de una ley, aquí no es nomológico, aquí es estadístico y es inductivo, va a decir, aquí, él le va a llamar leyes estadísticas, él le va a llamar así, leyes estadísticas, ¿ya? Aquí se va a colocar la estadística que se tenga, ¿sí? La estadística a la que se ha llegado sobre algo. Y aquí abajo, se parte de la estadística, y aquí abajo, las condiciones. Las condiciones. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no, les voy a contar algo que me pasó cuando me operaron a mí. Me causó eh, entre risa y bueno, ya. Me iban a operar, me iban a sacar un quiste debajo del hígado. Entonces representabas, no era muy complicado, pero no era tan facilito, ¿no? Entonces, claro, el doctor Mitru, no sé si todavía seguirá trabajando el doctor Mitru, un gastro, que creo que es muy conocido aquí en La Paz, muy conocido y reconocido. Me vio como bajoneado, como achantado, decimos los colombianos, ¿no? Claro, me tienen que operar, nunca me han operado, es la única operación que he tenido en mi vida. Entonces estaba medio aburrido, yo aburrido en el sentido de achantado, y me dice, tranquilo, Libardo, estadísticamente la operación suya, el 85% sale, el 85% la libra bien, sin ningún problema. Es una tasa muy alta, Libardo. Sí, yo, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me dice?
que no me habían operado. Y si no me habían operado, claro, hay una tasa del 85% de que quienes le han hecho la operación han salido bien. ¿Y qué hacemos con el otro 15? ¿Cuándo sé yo dónde estoy? Cuéntenme. Entonces, me quería dar risa, me quería, por motivarme, como que yo decía, bueno, sí es el 85, pero es altísimo, ¿no? Entonces, con el método estadístico inductivo, va a decir Hempel, si yo digo, por ejemplo, este, eh, a Juan, al niño Juan de 5 años, le dio fiebre y tomó paracetamol en gotas y la fiebre pasó. Entonces tendría yo que buscar tendría que buscar la estadística de el uso del paracetamol en niños. Tendría que buscarla, ¿sí? Y si dice que el uso de paracetamol, tomar paracetamol o darle paracetamol en gotas a los niños cuando tienen fiebre, les baja la fiebre en un 75%. Y luego miro las condiciones, y las condiciones es que Juan es un niño, Juan tenía fiebre, a Juan le dieron paracetamol en gotas, al niño Juan le dieron paracetamol en gotas. Entonces, aunque no voy a estar con la certeza de la conclusión, sí voy a tener una idea muy eh, aproximada, no total porque no se puede, de por qué es que se le quitó la fiebre. Y se le quitó la fiebre porque hay una explicación estadística. Y la explicación estadística dice que el 70% de los niños que toman paracetamol en gotas se les quita la fiebre. Y las condiciones que tenía el niño Juan eran las condiciones que, dadas como para que entrara dentro de ese porcentaje del 75-70% que habré dicho. Entonces, fíjense cómo Hempel va a proponer el trabajo con el método deductivo a partir de leyes y va a proponer el trabajo con el método inductivo a partir de estadísticas. Y entonces va a decir Hempel, se justifica la ciencia. En la primera, en el método nomológico deductivo, a partir de ese, la conclusión va a decir Hempel, de la conclusión tenemos certeza, porque proviene de leyes. Del estadístico tenemos probabilidad, ¿sí? Es muy probable que ¿sí? Tiene el 70% de probabilidad de que se le baje la fiebre, porque así está dado estadísticamente. Ahora, va a decir Hempel que lo mejor es usar el primero, pero si no se puede usar el primero, recurrimos al segundo. Y él va a decir, y si la crítica es que con el segundo no podemos tener certeza y lo que se busca es la certeza, entonces él va a salir y va a salir al paso y va a decir, sí, pero por lo menos tenemos algo. Peor es no tener nada. Peor es no tener nada, por lo menos tenemos algo. Y va a decir, entre más, y aquí es el aporte que alguien hizo por acá, que lo escribió, entre más casos tengamos y más robusto sea el porcentaje, es decir, la claridad del porcentaje, mejor, mejor. Entonces, o trabajamos con leyes o trabajamos estadísticamente. Lo mejor es deductivo, nomológico, pero si no se puede, nos vamos a lo estadístico inductivo. ¿Me he dado a entender? Fíjense que lo que se está pensando es la justificación de la ciencia. ¿Cómo mostrar que lo que hace la ciencia está bien? Justificar. Y entonces comienzan a pensar y empiezan los debates sobre el método. Bien, hasta acá. ¿Me estoy dando a entender, compañeros? Para ir ahorita a trabajar en grupos. Cuéntenme, ¿me di a entender? ¿No me di a entender?
Vamos a hacer lo siguiente. Vámonos por grupos. Vamos a abrir dos grupos porque ustedes son 10 grupos de 5 y vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo en el que apliquemos el nomológico deductivo y en el que apliquemos el estadístico inductivo, ¿sí? Y luego venimos y ustedes lo comparten. Van a ser solamente, le pedimos al favor a alguien dentro de cada grupo que comparta y nos escuchamos. Recuerden que las personas que participan, yo les tomo, yo anoto quiénes están participando y al final, sobre la nota, unos puntos más suma, ¿ya? Sobre la nota que tengan al final del módulo. Bien. Entonces, nos vamos. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Que reflexionemos sobre el método nomológico deductivo, que lo entendamos dando un ejemplito y sobre el método inductivo estadístico o estadístico inductivo, ¿ya? Bien, entonces, vámonos para los grupos. Vamos a ver si aquí ya está compartido. Sí, está compartido. Y volvemos en 5 minutos, ¿les parece? Bien, vamos. Bien. Popper va a darse cuenta que primero, que el método inductivo no lleva verdades porque no lleva verdades como dice que lleva, porque no se puede comprobar una generalización. Se da cuenta que el método nomológico deductivo de Hempel es limitado, es muy limitado porque va a depender de que existan leyes para poder explicar. Y no todas las ciencias tienen leyes para poder explicar. Y el modelo estadístico inductivo lo que te da es un porcentaje, llamémoslo así, pero así como el porcentaje te lo da para saber cuál es la probabilidad de que pueda ocurrir esto, también la probabilidad de que no ocurra también está ahí. Entonces, para llegar a justificar la ciencia, va a decir Popper, no ninguno de los tres. Entonces, ¿qué va a proponer Popper? Y Popper se va a basar en la lógica también. Él va a partir de la lógica, pero para darse a entender y luego, a partir de la lógica del modus tollens, va a proponer el método que para él es el método que debería llevar la ciencia y con el que se entiende mejor la ciencia o explica mejor la ciencia. No es que se entienda mejor, es que explica mejor la ciencia. Y ese es el método hipotético deductivo. Y va a decir Popper que, eh, que el modus tollens es P, entonces Q, no Q. Vamos a poner aquí una liniecita. No Q, por lo tanto, no P. P, entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. Entonces, basándose en esto, ¿sí? Va a decir Popper, de lo que se trata no es de verificar en la ciencia, porque no vamos a poder verificar, no se va a poder verificar una conclusión, ¿cierto? Porque si yo digo todos los cisnes son blancos, por tomar el ejemplo que él da, eh, ¿cómo puedo verificar eso? ¿Cómo puedo verificar que todos los cisnes son blancos? No se puede verificar. Entonces, tomando el modus tollens, es que él va a plantear el método de la ciencia y él va a decir, bueno, aquí tenemos el modus tollens, que es, tollens significa negar, que es P, entonces Q, no Q, estoy negando a Q, por lo tanto se niega a P, ¿ya? Todos los cisnes son blancos. Hay uno no blanco, no Q, uno no blanco, por lo tanto, no P. ¿Por qué no P? Porque si yo he dicho todos los cisnes son blancos, ese todos
es el conjunto de todos los elementos que lo componen. Entonces no puede haber ninguno por fuera. Todos los cisnes son blancos. En el momento en que yo encuentro uno negro, ya no puedo afirmar que todos los cisnes son blancos. No sé si me estoy dando a entender. Ya no puedo afirmar que todos los cisnes son blancos porque he encontrado uno que es negro, por ejemplo. Entonces, lógicamente, yo aquí puedo decir que la conclusión, no puedo dudar de la conclusión. No puedo dudar de la conclusión, porque ¿cómo voy a dudar yo si yo digo que todos los cisnes son blancos y encuentro un cisne negro? Pues no todos los cisnes son blancos. No todos los cisnes son blancos. Entonces, él va a decir, partiendo de este modo, que es el modo tollens, que es el modo de negación, él va a decir, Popper va a proponer que la ciencia va a tener que ir por ese lado. Y entonces él, como ya dijimos que no se puede verificar, en la ciencia según Popper, entonces él va a proponer la falsación. Entonces lo que hay que hacer en la ciencia es falsar. Lo que hay que hacer en la ciencia es falsar. ¿Qué es la falsación? ¿Qué es la falsación? Bien, vamos por partes. Hasta aquí me he dado a entender, se me entendió lo del modus tollens. P entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Sí, perfecto. Excelente, excelente. Entonces, no se va a poder verificar, ¿sí? Porque no se puede verificar en ciencia, va a decir Popper. No se puede verificar. ¿Ya? Entonces, lo que se va a poder es falsear, porque él va a tomar el modus tollens y va a decir, la ciencia, para que para que se pueda corroborar algo y para el progreso de la ciencia, lo que hay que hacer es falsear. El método es el método del falsacionismo. ¿Qué es falsear? ¿Qué es la falsación? La falsación es que toda hipótesis y toda teoría científica debe, y aquí lo voy a decir gráficamente como lo dice Popper, debe exponer el cuello constantemente para ser cortado. Debe exponer el cuello constantemente. Es decir, la falsación es que una teoría y una hipótesis científica debe estar constantemente puesta a prueba. Puesta a prueba. ¿Con qué se pone a prueba? Ah, con la experiencia. Recuerden lo que les dije, contrafácticamente. Se pone a Doctor, prueba, ¿sí? una consulta. Este es el Sí, teorema del absurdo, a eso usted tal vez se refiere, cuando se verifica cierta proposición con negando ya, eh, bueno, el consecuente tendría que ser, y obviamente se encuentra la negación del antecedente, más o menos así. eh, es a lo que queremos llegar, como usted dice, la verificación de cierta proposición. sí, pero aquí no se va a verificar, Cintia. Aquí no se quiere verificar, porque ya partimos de la base de Popper de que la ciencia no puede verificar, que es falso que la ciencia verifique. No se puede verificar, porque cuando usted dice, se llega a una conclusión científica en la que se dice todos, ocurre tal cosa, universal, Popper dice, no se puede verificar todos los casos. Y como no se puede verificar, entonces por ahí no es el camino de la ciencia. El camino de la ciencia no es verificar. Lo que usted me está planteando es una forma de argumentación, que es la argumentación al absurdo, ¿sí? La Sí, sí, argumentación. sí. Exacto, exacto. No va por ahí, Cintia, no va por ahí. Aquí lo que me está planteando Popper es que lo que tiene que hacer la ciencia realmente es falsear, siempre falsear. ¿Falsear qué es? Falsear es poner a prueba siempre y constantemente todas sus teorías y todas sus hipótesis. Es decir, ninguna teoría y ninguna hipótesis puede decir que es verdadera. Ninguna, ninguna. Y eso es una de las características de la ciencia. Como no puede decir que es verdadera, tiene que estar exponiendo el cuello, porque así lo dice bellamente Popper, metafóricamente, exponer el cuello a la guillotina, es decir, que en cualquier momento te puede caer la guillotina. ¿Cómo te puede caer? Se plantea una hipótesis, ¿cierto?
Se plantea una hipótesis y como de lo que se trata es de que pase por la falsación, es decir, esa teoría o esa hipótesis se va a exponer a la experiencia y exponiéndose a la experiencia es que nos vamos a dar cuenta si hace lo que dice que hace, ¿sí? Si hace lo que dice que hace. Si hace lo que dice que hace, entonces no podemos decir que es verdadera, porque para Popper no hay tal. No podemos decir que es verdadera. Podemos decir que está corroborada y que podemos trabajar con ella, pero que esté corroborada no quiere decir que ya la saquemos, la apartemos, la pongamos en un lugar y no se siga exponiendo. No, se va a seguir exponiendo porque de lo que se trata en la ciencia es la constante exposición de sus teorías y sus hipótesis. Si en caso se expone y no hace lo que dice que hace, entonces es una hipótesis falseada, es una hipótesis falsada. ¿Qué quiere decir que es falsada? Quiere decir que no se ha podido corroborar lo que ha dicho que hace, sino que se ha mostrado que no hace lo que dice que sí debería hacer. Entonces, y aquí es donde viene la mirada de Popper en relación al progreso de la ciencia, va a decir, cuando se falsea una hipótesis o una teoría, entonces nos damos cuenta que no está funcionando como dice que funciona, por lo tanto se va a plantear otra hipótesis u otras hipótesis. Y al plantearse otras hipótesis, estas, ¿qué tienen que hacer? El ciclo que hicieron las anteriores. Se van a exponer, ¿se dan cuenta? Se van a exponer. Y en la exposición van a mostrar si hacen lo que dice que hacen. Entonces, o pueden estar corroboradas, que no verificadas, corroboradas. Es decir, podemos trabajar con estas teorías, podemos trabajar con estas hipótesis, ¿sí? O quedan falsadas. La cuestión acá, que lo vamos a ver la siguiente clase, la cuestión acá es lo que propone Popper con respecto a la falsación. Y él va a decir que un caso, aquí es donde entra el modus tollens. Él va a decir que un caso que sea lo contrario a lo que la hipótesis ha propuesto, lleva a que se caiga toda la hipótesis. Se cayó. Y eso es lo que le van a criticar, que lo vamos a ver la siguiente clase. Eso es lo que le van a criticar. Le van a decir, no funciona la ciencia así. Pero bueno, quedémonos acá. Entonces, si yo digo, todos los cisnes son blancos, todos los cisnes son blancos. Y entonces esa hipótesis pasa por la falsación y corroboro que los cisnes son blancos, pues yo trabajo con eso. Pero eso no quiere decir que sea una verdad. Quiero decir que lo he corroborado y que por lo tanto me sirve para trabajar. Pero sigue exponiéndose. Entonces, es una constante exposición. Y entonces, cuando yo encuentre un cisne negro, si es que lo llego a encontrar, habré falseado esa hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Y al falsearla, entonces propongo otra hipótesis que también se va a exponer constantemente a la falsación. Bien, y aquí voy a aclarar algo. Aquí voy a aclarar. Se puede uno confundir y uno pensar que falsación es directamente a falso. Y no, porque se puede corroborar. ¿Sí? Hay la corroboración y la falsación. Es decir, la corroboración y falsear. La falsación es la constante exposición de las hipótesis y las teorías. ¿Para qué? Para que los investigadores y los científicos se den cuenta si podemos trabajar con ellas o si hay que cambiarlas. ¿Me he dado a entender? Ligardo, entonces, ¿podría ser que la falsación es la invalidación de una teoría? Por unos ejemplos. Claro, pero es que aquí Pues, nos estamos, claro, el concepto válido es otra cosa. La validez, Ángel,
tiene que ver con la forma como se estructuran los razonamientos. ¿Sí? Ya. Un razonamiento es válido cuando está bien estructurado, cuando se estructura. Por ejemplo, si el razonamiento es deductivo, tiene que estar estructurado reductivamente. Aquí, yo entiendo para dónde va usted. Le voy a Ujú, modificar eso de validez. ¿Ya? ujú. Perfectamente. Ha entendido, solamente que quitémosle la palabrita validez. Es eh, mostrar, es exponer las hipótesis para que ellas muestren que hacen lo que dicen que hacen. Ya está. Ah, perfecto. Si no lo muestran, Ángel, si no lo Ujú. muestran, quedan falseadas. Y al Correcto, quedar correcto. falseadas, hay que proponer nuevas hipótesis, porque estas no funcionan. Pero, Ujú. pero si hacen lo que dicen que hacen, pues no quedan falseadas, porque funcionan. Vamos a trabajar con ellas. Y ahí viene el pero. Y el pero es que eso no las hace verdaderas. No las hace verdaderas, porque se siguen exponiendo y se van a seguir exponiendo. Y puede ser que en el futuro alguien con nuevas, o algunos u otros con nuevas tecnologías, nuevas teorías, la falseen. Puede ser, porque se siguen exponiendo. Entonces, la idea estaba bien, Ángel. La idea suya estaba bien. Solamente que lo de invalidar, no. De acuerdo, perfecto, está perfecto, gracias. Excelente. Me he dado a entender, compañeros. Entonces, fíjense cómo el problema de la justificación llevó a una reflexión de la ciencia en el siglo XX muy interesante, que pasó por el inductivismo, pasó por lo nomológico deductivo, pasó por, entre otros, porque aquí podemos quedarnos hablando también de las derivaciones de todo esto y todas las críticas que existieron, por el estadístico inductivo y por el falsacionismo. Entonces, no hay que verificar en la ciencia, hay que falsear, hay que falsear, hay que falsear. Bien, si me he dado a entender, por favor, abran el WhatsApp, voy a enviarles una lectura muy, muy interesante que les voy a pedir que la lean en grupo. La lectura es de Dos Planitas. Realmente es un caso muy interesante. Debo decir que varios textos de epistemología toman este caso para reflexionar sobre el método. Y aquí voy una cosita más. Entonces, ¿cómo se expresa esto del falsacionismo? Bueno, se expresa por el método hipotético deductivo. No partimos de leyes como está proponiendo Hempel. Popper va a partir de hipótesis, conjeturas y refutaciones. Ahí está. En esas dos palabras se resume la propuesta de Popper. Conjeturamos, refutamos. Si no refutamos, podemos trabajar, pero se sigue exponiendo porque puede ser que se refute después. Y entonces no trabajamos con leyes, sino que trabajamos con hipótesis. Sí trabajamos deductivamente, pero con hipótesis, no con leyes. Y entonces Popper va a decir, pero es que así es como trabaja la ciencia, porque lanzamos hipótesis, ¿sí? Primero vemos problemas, lanzamos hipótesis y luego esas hipótesis vamos a falsearlas, a intentar falsearlas. Y ahí se da el camino. Si no las falseamos y corroboramos, entonces trabajamos con ellas. Si las falseamos, las cambiamos. Y entonces aparecen una nueva hipótesis o unas nuevas hipótesis y seguimos trabajando. Pero trabajamos con ellas. Hipótesis, condiciones, acuérdense, hipótesis, se tienen que dar unas condiciones. Lanzamos una hipótesis, mostramos unas condiciones y vemos si podemos falsear esa hipótesis a partir de las condiciones. Y entonces llegamos a una conclusión. O podemos trabajar o buscamos una alternativa, que es una nueva hipótesis. Entonces, fíjense cómo vamos de método inductivo, ¿sí? Al deductivo a partir de leyes, pasando por el inductivo a partir de la estadística y llegamos al hipotético deductivo. Miren lo fértil que fue
el análisis epistemológico de la justificación de la ciencia en la primera mitad del siglo XX. Luego va a llegar Kuhn y Lakatos, y entonces cuando yo explique a Kuhn y Lakatos voy a volver al principio. ¿Se acuerda cómo empecé? Descubrimiento y justificación. Dijeron, como estaban muy influenciados por el positivismo, dijeron, no, aquí lo que importa es la justificación, eso es lo que importa. El descubrimiento es una cuestión de que un hombre, una mujer, un hombre sean brillantes para decir, esta hipótesis, este problema, mira, por aquí puedo trabajar. Eso depende del... Entonces, trabajemos lo de la ciencia, la justificación. Pero va a llegar Kuhn y va a llegar Lakatos y van a decir, no, no es así. No es así. El descubrimiento es muy importante y eso lo vamos a ver después, cómo hay un viraje. Por favor, vamos a irnos por grupos. Les voy a pedir que lean este hermoso texto realmente y me digan, se aventuren ustedes a buscarle una explicación, o a partir de lo nomológico, o a partir de lo estadístico, o a partir de lo hipotético deductivo. ¿Cuál explica mejor? ¿Con cuál método se explica mejor lo que hizo este brillante médico? Brillante médico. Y se van a dar cuenta, bueno, ahí en la lectura se van a dar cuenta lo que le pasó a Semmelweis. Bien. ¿Me estoy dando a entender? Entonces leemos y luego de eso, en grupo charlamos y como tenemos estos tres, nomológico, estadístico, hipotético, ustedes van a llegar a un acuerdo y van a decir, bueno, pensamos que es por acá donde se explica mejor. Con este método se explica mejor. Y me van a decir por qué creen que es por ese método que se explica mejor. Algo chiquitito. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, vamos por grupos. Por favor, descarguen del WhatsApp y trabajamos. Esto nos va a durar unos 15 minutitos. Luego volvemos, charlamos y nos vamos. ¿Listo? Bien. Fabián, ¿en qué grupo estaba? Cintia, ¿en qué grupo estaba? Lourdes. Yo con Maricruz estaba en el uno. Yo con Ya, Cintia también, con Cintia Maricruz. ya, Fabián. Muy bien, excelente. Entonces, Lourdes ha debido estar en el 2. Bien. Vamos a leer. Vamos. Ya les llegó la invitación. Vamos, leemos. Es una planita y media, 2 planas. Y pensamos desde dónde podemos explicar mejor este caso. Muy bien, compañeros, cuénteme, ¿cómo les fue? Uno de cada grupo que nos cuente cómo se las vieron con la lectura, a qué llegaron y nos vamos. Sí, buenas noches. Libardo, Va- de parte de nuestro grupo o otro grupo, no sé, tal vez podemos empezar nosotros. Adelante, Fabián, por favor. Ya, hemos quedado en hacer un pequeño mapa conceptual, donde vamos a empezar primero con ¿no? Aquí el caso, ¿no? De Ignaz Semmelweis, la fiebre purpural. Primeramente, él ha hecho y ha aplicado todo el método científico.
porque he identificado el problema en 1846, donde en el Hospital General de Viena, donde ha realizado la primera clínica obstétrica con médicos y estudiantes, y ha habido una segunda clínica, que era con las parteras. Ahí él ha podido identificar el problema, que era la alta mortalidad por fiebre puerperal, y su objetivo era averiguar la causa real. Él en la primera clínica ha encontrado un 10 hasta el 30% de mortandad, y después de aplicar su método ha bajado, ¿no?, a un 2%, o sea, tiene una bajada drásticamente. Posteriormente, él ha ido descartando, ¿no? Ha ido descartando las hipótesis, ¿no? Conforme al método científico. Él primero pensaba que era la ventilación o condiciones ambientales, lo cual ha sido descartado, ¿no? Por condiciones físicas similares. Luego él pensaba también que podría ser el problema las técnicas de parto agresivas. Y esto ha sido descartado porque no ha habido diferencias significativas. Luego ha ido descartando también el miedo y el estrés a través de la observación, ¿no?, de parteras más amables, un sacerdote de la campana, y también ha sido descartada la mortalidad, ya que esta no se ha reducido al cambiar de práctica. Es en ese entendido que, habiendo descartado las hipótesis, él ahí ya ha encontrado y ha descubierto, ¿no?, y ha formulado su hipótesis definitiva, ¿no?, como podemos ver acá. ¿Y cuál ha sido el suceso clave? Primeramente, en 1847, con la muerte de su colega, ¿no?, el doctor Jacob Kolechka. No, la causa ha sido un corte con un bisturí en una autopsia, y ha tenido los mismos síntomas que tenían en los partos, ¿no?, la famosa fiebre puerperal. Es ahí que le he hecho una observación crucial, ¿no?, entre médicos y estudiantes, ya que en la clínica 1 se realizaban autopsias antes de los partos, como ha habido ese corte, y en las parteras, que era la clínica 2, no tocaban cadáveres. Entonces, la hipótesis definitiva ha sido que las partículas cadavéricas era el problema, ¿no? Pero ellos decían partículas cadavéricas porque aún no había una tesis o una teoría de lo que es los gérmenes, no se conocía todavía los gérmenes. Es entonces que él ha aplicado el método de la prueba empírica y su implementación. Ha hecho una intervención primeramente con lavado de manos antiséptico. Ha utilizado una solución de hipoclorito de calcio, y la duración ha sido hasta desaparecer el olor a cadáver, ¿no?, el olor fétido. Es entonces ahí que él se ha visto sorprendido con resultados impactantes. La mortalidad en abril de 1847 era del 18,3%. En junio ha bajado al 2,2%, es decir, ha habido una bajada drástica. Y en agosto ya ha llegado inclusive al 0,9%. Con eso ha confirmado su hipótesis que el problema era la falta de higiene, era la causa. Y de ahí ya ha ido simplemente al rechazo contemporáneo por sus colegas, ¿no?, que se han sentido ofendidos. Así también lo han aislado profesional y emocionalmente, y luego ha habido una falta de teoría de gérmenes para poder explicar, ¿no?, lo que decían sus colegas. Y al final él también ha caído en una depresión, inclusive lo han metido en un hospital psiquiátrico, y ha tenido una muerte, ¿no?, por proceso séptico, ¿no?, similar a la fiebre puerperal, ¿no?, que ha sido, o sea, algo sorprendente, ¿no? Lo que él ha encontrado, el problema de investigación, también lo ha matado, ¿no? Y después, posterior muerte, ya post-mortem, ha tenido un reconocimiento, ¿no?, a través de Luis Pasteur con una teoría germinal. También ha habido el trabajo de Joseph Lister a través de la teoría de la antisepsia, y ha sido una de las bases de la higiene hospitalaria moderna, ¿no? Y eso es lo que hemos podido encontrar como grupo, y lo interesante acá es que se aplica absolutamente todo el método científico, y en respuesta a la pregunta que usted ha dado, ¿qué método es el que explica mejor? Sería el hipotético deductivo, estimado doctor. Eso es lo que hemos encontrado como grupo. Muy bien, Fabián, lo felicito. Bien explicado y por medio suyo felicito a su grupo. ¿Hay alguien del grupo 2 que quiera aumentar algo, lo haya dicho, interpretar, realizar una interpretación distinta, quizás, no sé? Bien. El, este caso, Ángel. Perdón, sí, justamente eh, en la misma línea que he hecho el grupo anterior en sus deducciones. Y acá me suena ese ámbito que comentaste, el falsear, porque antes revisiones e hipótesis que había, descartaba y generaba una nueva hipótesis. Descartaba una nueva hipótesis, en el entendido de que probaba algo, que eso podía ser, por ejemplo, el tema de la ventilación, las condiciones y demás, y comenzaba a hacer revisiones de la anterior hipótesis. Si es que estaba correcto, lo probaba y no era lo correcto. Entonces, ahí me sonó ese ámbito de que falseas y generas una nueva hipótesis, falseas y generas una nueva hipótesis.
Entonces, me parece que ahí había ese entorno y una aplicación muy práctica de ese elemento que nos comentaste del ámbito del falsear, esa parte de la comprobación de qué realmente estaba ocurriendo para que esos índices de mortalidad fueran tan altos. Excelente, Ángel. Bien explicado, lo felicito. Bien, bien. Y ustedes dense cuenta, como mostró Fabián, Semmelweis no se fue solamente por el lado científico, también se fue por el lado de las creencias. Dijo, y si, porque se creía, en esa época, el sacerdote cuando entraba a los hospitales entraba con un monaguillo y entraba tocando una campana. Entonces, lo que le dijeron a él es, la gente se tensiona, porque cuando viene el cura, viene para dar los santos óleos, porque la gente está yendo para el otro lado. Y entonces les afecta muchísimo emocionalmente. Y creó Samuel Luis un cambio en la forma, en el accionar de este sacerdote para que se fuera por otro lado, para que no tocara la campana, para que llegara directo a donde tenía que dar los óleos y que los otros no se dieran por entera. Igualito se moría. Entonces, fíjense cómo intentó por todo lado hasta que dio con el clavo. Excelente, excelente, los felicito. Bien, hoy hemos visto entonces cómo la reflexión sobre la justificación llevó al planteamiento de métodos. La próxima clase vamos a terminar estos encuentros sincrónicos viendo cómo ya unos pensadores van a decir, no, no lo es todo el método, no lo es todo el método en la ciencia, también hay que pensar otros ámbitos de la ciencia. Bien, si todo sale bien, compañeros, nos vemos el miércoles. Cualquier cosa estamos charlándonos por el WhatsApp. Que tengan buena noche. Buen descanso. Hasta el miércoles, doctor. El miércoles, doctor, buenas noches. Hasta el miércoles, Licen. Buenas Buenas noches. noches. Hasta miércoles, doctor. Buenas